La entrevista con Ramsés Le Yunes. agradezco muchísimo al maestro Jacques Coste, analista político, un hombre que conoce perfectamente de las relaciones internacionales, diseña estrategias en esta empresa de riesgo político. Sobre todo ha hecho las primeras evaluaciones en estas elecciones, maestro Jacques, y se habla de que Morena, el partido del presidente, ya no sería mayoría en el Congreso. Sin embargo, sí sería el partido más votado según las estimaciones que usted tienen en esta primera evaluación, maestro. ¿Qué tal, Ramsés? Es un gusto poder platicar contigo y con tu amable auditorio. Muchas gracias por el espacio. Sí. Y efectivamente, como bien dices, en Integralia Consultores elaboramos este reporte sobre las elecciones que se llevarán a cabo en junio próximo y lo hicimos desde una perspectiva analítica y prospectiva. Como tú bien dices, Ramsés, lo primero que hay que saber es que los comicios de junio serán las elecciones intermedias más importantes de la historia moderna de México. En primer lugar, por el número de cargos que se elegirán y en segundo lugar, por el resultado electoral, ya que este resultado definirá la consolidación del proyecto político de López Obrador o su contención por parte del Congreso. Y bueno, por otro lado, también como tú muy bien comentabas, el reporte prevé un escenario en el que Morena se mantiene como la fuerza política dominante del país, pero pierde terreno respecto a la arrolladora victoria electoral que logró en 2018. Es decir, en las elecciones a gobernador, es muy interesante cómo se ha balanceado el panorama desde finales del año pasado hasta principios de este y obviamente hasta este momento, ya que en noviembre de 2020 todo parecía indicar que Morena obtendría la victoria en 14 de los 15 estados que eligen gobernador, pero el panorama actual se ha ido equilibrando y actualmente pensamos que Morena ganará en 8 estados y que los partidos de la oposición obtendrán la victoria en los 7 estados restantes. Y en cuanto a las elecciones a diputaciones federales, consideramos que el escenario más probable es que Morena y sus aliados pierdan la mayoría calificada, pero conserven la mayoría absoluta. Es decir, creemos que Morena mantendrá el 50% más uno de los diputados, pero ya no tendrá las dos terceras partes de los legisladores que tiene actualmente. Y lo importante aquí es destacar que esas 2/3 partes de los diputados son necesarias para llevar a cabo reformas constitucionales. Pues está muy interesante. Obviamente ya el escenario no es el 2018, pero también en algunos estados en la mitad de estas elecciones, digamos que hay elecciones intermedias donde también el COVID juega un papel importante y la abstención también, maestro Jacques. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación, Ramsés. Y efectivamente, a mí me gustaría destacar 3 factores principales por los cuales creemos que se dará este escenario. Es decir, que Morena perderá terreno respecto a la arrolladora victoria de 2018, pero aún así se mantendrá como la fuerza política dominante. En primer lugar, mencionaría la conformación de la Alianza Va por México de PRI, PAN y PRD, y bueno, en muchas entidades con partidos locales. Esta coalición ocasionó que los partidos de oposición se tornaran más competitivos en ciertos distritos federales, en donde perdieron por un margen muy estrecho en 2018. La suma del voto duro de estos 3 partidos políticos generará que las elecciones sean muy cerradas y que la oposición gane en algunos distritos que perdió en 2018. Y aquí aprovecho para comentar que esos 3 partidos políticos competirán en conjunto en 219 de los 300 distritos federales y en 11 de las 15 entidades que eligen gobernador. El segundo factor que me gustaría mencionar es la probabilidad de que Morena pierda la mayoría calificada debido a que López Obrador no estará en la boleta. Bueno, pese a que López Obrador es un presidente sumamente popular, no toda su aprobación se convierte en votos efectivos para Morena. Es decir, la aprobación presidencial no es sinónimo de intención de voto a favor de Morena. En ese sentido, la buena imagen de López Obrador entre muchos sectores de la población ayudará a Morena en las elecciones, sin duda, generará un arrastre electoral muy importante, pero no en la misma medida ni en la misma magnitud que ocurrió en 2018.
ya que la elección presidencial suele ser determinante para la movilización del voto hacia un partido u otro, y por obvias razones, este efecto no se reproduce en las elecciones intermedias, donde no se elige presidente. Y bueno, un tercer factor que quisiera comentar rápidamente es la probabilidad de que Morena pierda la mayoría calificada, debido a que en las